agua viva que nos llama. Agua que fluye por dentro, que no se cansa, que no se acaba. Siento en mi pecho Ese latido que no se ve, ríos que corren hasta perderse donde. Ríos que llegan al mar tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace del alma y por tus hijos vuelve a rodar. Desde el principio, su corazón nos pensaba. Antes de valles y cumbres, antes de cada palabra. Cielos y tierras gritan la huella de su verdad. Somos semillas de gloria, frutos que cantan su fidelidad. Siempre en mi pecho ese latido que no se ve. Ríos que corren hasta perderse donde. Ríos que llegan al mar tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace del alma y por tus hijos vuelve a brotar. Ese amor trasciende montes y valles, rieles de historia, muros y calles, nada lo frena, siempre nos viene a buscar. En cada hijo su vida se enciende, su voz se extiende, su reino se entiende, sombra reflejo del hijo que vino a salvar. Ríos que llegan al mar tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace del alma y por tus hijos vuelve a rodar. Somos en Cristo, como ramas en su mirada. Agua viva en movimiento hasta encontrarnos todos en el mar. Cuando miro hacia atrás, veo puertas que cerré, pero tú, Jesús, quedaste esperando mi volver. Traje miedo, traje culpa, tú trajiste corazón. Me llamaste por mi nombre y cambiaste mi canción. Cielos abiertos en Cristo, llueve tu gracia aquí, cae tu fuego, respiro.
promesa firme voy. No persigo más la sombra, corro hacia tu verdad. Tu presencia me rodea como un mar de libertad. Cielos abiertos en Cristo, llueve tu gracia aquí. Cae tu fuego, respiro, vivo por ti, cielos abiertos en Cristo, tu amor se siente en mí, todo mi pasado rindo, haz tu morada en mí. Se rompen cadenas cuando alzamos tu nombre, Jesús, Jesús. Se sanan heridas cuando tocas al hombre, Jesús, Jesús. Cielos abiertos en Cristo, llueve tu gracia aquí. Cae tu fuego, respiro, vivo por ti, cielos abiertos en Cristo, tu amor se queda en mí, todo mi casa te adora, Rey de principio a fin. Yo veía mi reflejo y solo miraba corazón lleno de miedos, culpa, rabia, confusión, pero entraste en mi historia como un rayo en el dolor. Susurraste en mi derrota y apagué, hijo, por vos. Aprobados por Dios, no por obras, por su amor, con cicatrices en sus manos, me llamó vencedor. Aprobados por Dios.
Cuando caigo y me avergüenzo y quisiera me olvidar, tú me abrazas en silencio, me recuerdas la verdad, que tu cruz fue suficiente, que tu sangre es mi perdón, que en tus ojos no hay vergüenza, solo fiesta y aceptación. Aprobados por Dios, no por obras, por su amor, con cicatrices en sus manos, me llamó vencedor. Aprobados por Dios, aunque falle el corazón, su gracia firma mi sentencia, justificado en el Señor. Ya no vivo condenado, ya no corro del temor, coronado en tu ternura, hijo libre del rencor. Si preguntas quién soy ahora, respondo sin titubeo, soy amado, perdonado, en tus brazos tengo cielo. Aprobados por Dios, no por obras, por su amor, con cicatrices en sus manos, me llamó vencedor. Aprobados por Dios, aunque falle el corazón, su gracia firma mi sentencia, justificado en el Señor. Saludos, saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones en un lunes más aquí, ya listos. Saludos, estimado amigo Miguel Faría, un fuerte abrazo hasta por allá, hasta Portland. Y vamos a seguir continuando con el tema que iniciamos el sábado. Más allá del Sinaí. Más allá del Sinaí. ¿Por qué más allá del Sinaí? Porque nosotros nunca estuvimos ahí. Y vamos a introducir con Romanos 7, 7 y 8 para iniciar. Si ya lo tienes por ahí. Amén. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es muy importante que entendamos esta realidad, que nosotros nunca estuvimos ahí. Y pues donde quiera que va uno a diferentes congregaciones, ¿verdad? Se usa mucho el pecado, incluso la ley, incluso que estamos bajo la ley, bajo el régimen de la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando
el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué viene diciendo en la Romanos 5:20? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia vino a rescatar de un juicio que aplicaba solo a aquellos que estaban bajo un contrato riguroso y exclusivo para el pueblo de Israel. La gracia vino como una salvación para una administración legal que solo aplica a Israel. Solo aplica a Israel. Que había cumplido su función, que había sido archivado en la mente de aquellos esclavos bajo la ley. Bajo la ley. Pero nosotros, como coherederos de una herencia, no operamos bajo esa ley, bajo ese sistema. Bajo ese sistema de delitos y registros, sino bajo la plenitud de vida. La plenitud de vida. La plenitud de vida nunca fue sujeta a ninguna tipificación de pecado. Saludos, estimado hermano Damián. Estimado hermano Damián Lara, que ya está conectado por ahí. Saludos hasta Beaverton. Un fuerte abrazo. Así es de que es algo que tenemos que entender. Nosotros estamos bajo una plenitud de vida que nunca fue sujeta a ningún pacto, a ninguna ley, sino a una herencia eterna. Saludos, estimado Ricardo Reyes, estimado pastor Ricardo Reyes, un fuerte abrazo. Aquí estamos con el tema más allá del Sinaí. Más allá de lo que es el Sinaí, la ley. La muerte antes de la ley. Durante siglos se nos enseñó que toda muerte humana era de una culpa legal universal. Sin embargo, Pablo hace una afirmación que obliga a revisar esa conclusión apresurada, porque somos muy apresurados para leer la Biblia, pero sin ninguna comprensión, sin entender que esto fue escrito hace muchos años. Muy apresurada hasta la ley. Hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero donde no hay ley, como dice el apóstol Pablo, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí es donde mucha religión tropieza. Mucha religión tropieza. Bautícense para perdón de pecados, reciban la Santa Cena para que se limpien, para que reciban. Pero en realidad, cuando se usan todas estas cosas, no entendemos que el Cristo eterno ya nos habita. El Cristo eterno está en nosotros. Somos parte de su esencia. Somos el Cristo eterno. Pero la mayoría de las instituciones religiosas ven a Cristo muy lejos. Siguen enseñando así. Y tenemos que entender. Tenemos que observar cuidadosamente lo que Pablo no dice. Lo que Pablo no dice y lo que Pablo sí dice. Lo que Pablo no dice antes de la ley existía el pecado. Él no dice así. Tampoco dice que antes de la ley no existiera la muerte. Lo que afirma es que no había imputación legal. No había esa imputación legal. Aquí surge una pregunta inevitable. Si la muerte ya existía antes del Sinaí, ¿de dónde provenía la
respuesta? La respuesta es que la muerte no comenzó como Moisés. La muerte ya operaba en la tierra mucho antes que Israel recibiera los mandamientos escritos. Adán murió, Abel murió, murieron los habitantes del diluvio, murieron los constructores de Babel, todos murieron sin haber recibido la ley, antes de que existiera la ley del Sinaí. Eso demuestra algo fundamental. La existencia de muerte antes del Sinaí. Antes del Sinaí no prueba automáticamente la existencia de una acusación legal. No había una acusación legal mosaica. Cuando la ley llegó, no creó la muerte. La ley vino a administrar o gestionar la transgresión. La ley no introdujo la condición humana. La ley definió jurídicamente la infracción dentro de un pacto específico que no era para nosotros. Por eso Pablo afirma que la ley fue añadida 430 años después. 430 años después. Abraham no fue el origen de la muerte física, fue una etapa administrativa específica para tratar con una realidad ya existente. La muerte es real, el sufrimiento es real, la corrupción es real, pero la imputación judicial dependía de la existencia de una ley. Pero la imputación judicial dependía de la existencia de una ley. Es una gran diferencia. La gran diferencia es que una cosa es experimentar las consecuencias de una creación sometida a vanidad. Y otra muy distinta es bajo una acusación legal formal. El desarrollo de este estudio no es que la muerte fuera una ilusión. Su desarrollo es que la muerte no debe confundirse automáticamente con condenación legal. Por eso tenemos que entender que la muerte existía antes del Sinaí. Pero eso no indica que la propia muerte era el instrumento legal de condenación. La ley convirtió una realidad existente en una categoría jurídica administrada. Por eso el apóstol Pablo puede afirmar simultáneamente que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por eso tenemos que entender que nosotros nunca estuvimos ahí. Porque nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Vamos a examinar otra vez Romanos 5, 13 y 14. Como que está aquí al revés, ¿verdad? Sí, es Romanos 13, 14, Romanos 5, 13 y 14. Sí, está al revés. Uh-huh. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Esto es fundamental que entendamos, pero como ven, a muchas personas no les gustan estos estudios porque queremos estar ahí. Que la gente, los hermanos, nuestros hermanos quieren estar ahí,
quieren estar bajo la ley, bajo el pacto, bajo la gracia, porque hasta se pelean. Se pelean. Por eso habemos pocos conectados, porque estamos bajo el nuevo pacto todos. Amén, amén. Estamos en la gracia. Estamos y es algo que se han robado. Se han robado el nuevo pacto. Se han robado la gracia. Y son cosas que no las quitamos de aquí, pero las ubicamos dónde están y para quién fueron. La muerte existía. La acusación legal no. Eso es muy importante que entendamos esta realidad. Y precisamente por eso, la llegada de Cristo. Cristo no vino simplemente a resolver un problema jurídico, vino a manifestar una victoria sobre la muerte y la vida eterna. Por eso, el propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo, es desde antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos que entender que no hay muchos propósitos, hay un solo propósito. El Sinaí fue un contrato con firma exclusiva. Antes de entender ciertos detalles de la narrativa bíblica, no era extraño que leyera mal la escritura. Cuando leía ciertos pasajes, lo hacía corriendo y noche. Un ejemplo clásico para ver de qué estamos hablando es la carta a los Gálatas, cuando el narrador dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Si es de que era una maldición, ¿por qué está? ¿Por qué está? Pero esto es fundamental que entendamos que nosotros nunca fuimos redimidos de la maldición de la ley, porque nunca estuvimos ahí. Y ahora hay muchas congregaciones que hasta se ponen, somos los redimidos. Ya que esta redención fue 100% judía. Sí, exactamente. Fue 100% para un pueblo judío, sí, que estaba bajo este régimen de pecado. Y por eso es muy importante que entendamos esta realidad. Por eso en Gálatas 3:13 dice: escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Muchas veces hemos leído este pasaje como si nosotros, los de este siglo vigente, 2000 años después, hubiéramos tenido alguna vez la ley. Y no hacemos un alto para entender que nosotros nunca estuvimos ahí. No hacemos una pausa para meditar lo que estamos leyendo, corriendo leemos la Biblia. Conozco muchas personas que leen la Biblia 3-4 veces al año y no tienen entendimiento. Siguen bajo ese régimen de la ley, siguen bajo ese régimen de pactos. Pero es fundamental que entendamos. Por ahí hay un aporte del pastor Ricardo, si lo puedes leer. Wow, es fundamental eso que estamos aprendiendo. Dice: desde la plenitud se ve muy diferente absolutamente todo lo escritural, respetando lo que fue para la generación que operó en los conceptos pactuales. Amén, exactamente. Y muchas veces hemos leído estos pasajes como si nosotros, los de este siglo vigente, los 2000 años después, hubiéramos tenido alguna vez la ley. Hoy sí se ve muy diferente. Hoy que ya tenemos este vislumbre, sí lo vemos muy diferente. Pero pues antes no lo podíamos distinguir. Exactamente, no lo podíamos ver. No teníamos estos lentes. Sí. Este lente de verlo ahora desde cada quien, o sea, separando lo que corresponde a cada quien, ¿no? Sí, por eso es muy importante. En tiempos diferentes. Sí, por eso es muy importante leer
y detenernos, no irnos tan rápido. Una frase que me enseñó el pastor Ricardo Reyes, dice: ¿cuándo sucedió? ¿A quién se le dijo esto? ¿Cuándo se le dijo? ¿Dónde se le dijo? Y cuando vas entendiendo esta realidad, dices, pues nunca estuvimos ahí. Nunca estuvimos ahí. Leemos corriendo. Cuando escuchamos a alguien decir que la ley de Dios es para todos, imagínense que la ley de Dios es para todos. Porque asumo un pasaje que él leyó mal como Gálatas 3:13. Generalmente está aprovechando que el Sinaí fue una especie de constitución global, cuando en realidad fue para una nación. Para una nación. Esto no fue una constitución global dictada para la humanidad entera, sino, sin embargo, si examinamos el expediente histórico con la precisión exacta de un jurista como cirujano, descubrimos que en realidad muy distante el Sinaí no fue una constitución global, fue un acuerdo administrativo personalmente con una parte contrastante, única en el lenguaje de los contratos para una obligación vinculante con las partes. Por eso debemos estar claramente definidos. Y aquí en Éxodo 2:20, antes de anunciar los mandamientos, el texto es contundente. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este preámbulo es introducción, no es retórico. La cláusula de competencia de Dios no está apelando a la humanidad por su creador. En este contrato está apelando a Israel por ser liberado de Egipto. En el contrato solo tenía fuerza legal sobre aquellos que habían salido de Egipto y estaban en Sinaí. Por eso es muy importante que entendamos y entender que desde las sombras se viene a la realidad. Vamos a ir a Deuteronomio 5 del 1 al 3. Deuteronomio. 5 del 1 al 3. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo os pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con vosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Amén. Aquí Aquí está muy claro eso. Nosotros no podemos entrar ahí, a ese pacto, porque ese no fue para nosotros. Hoy, en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nosotros, nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy. Pero esto no debemos de leer como si fuera para nosotros, porque nunca fue para nosotros. La palabra. Ajá. Para todos los que estamos aquí hoy vivos. Ajá, era para ese tiempo. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel.
con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. ¿Qué son los israelitas? Los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, que nosotros nunca estuvimos ahí. Si vamos a Salmo 147, 19, 20, para ir avanzando. 19 al 20. Uh-huh. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Aleluya. Es fundamental que entendamos esto. Ahora trazamos correctamente la narrativa sin correr y detectamos los detalles. Detectamos estos detalles cuando leemos sin correr. Detectamos estos detalles. Estos detalles son fundamentales que los entendamos. Ahora trazamos correctamente la narrativa sin correr y detectamos los detalles pertinentes que nos abre otro panorama, nos abre otra mente, nos abre un entendimiento. No es de extrañar que surjan ciertas dudas y se hagan algunas preguntas, porque siempre nos vamos a hacer va a haber dudas y va a haber preguntas. Porque cuando se lee correctamente y diferente, esto se vuelve confrontativo. Se vuelve confrontativo. Porque descubrimos que gran parte de la culpa que siente el creyente moderno proviene de entender, cumplir las causas de un contrato que nunca se le dio para que firmara. Nosotros nunca estuvimos en ese contrato. La liberación de la carga de una ley que nunca fue nuestra. Comienza a hacer sus estragos, cayendo las escamas de ignorancia. Se empiezan a caer velos de ignorancia que estaban como losa encima, pesaba todo eso que cargábamos. Que no nos correspondía. Sí. Tú nunca estuviste en Sinaí, nunca estuvimos en Sinaí. Nunca salimos de Egipto. Así es. Nunca fuimos el pueblo al que se le entregó el sistema de sacrificios. Entonces, jurídicamente, tú no estás sujeto a esas jurisdicciones. Como abogado de causa de la libertad es Cristo. Pablo entendió esto mejor que nadie cuando él dice en Gálatas que los gentiles estaban sin ley, sin la Torá. No estaba diciendo que fueran personas sin moralidad, estaba haciendo una distinción técnica fundamental. Los gentiles no tenían el estatuto legal de Israel. Por lo tanto, no tenía el mecanismo de imputación de pecado que la ley proporcionaba. Nosotros nunca estuvimos ahí en esa ley. Wow. El problema de la religión es que ha tratado de anexar a los gentiles a la jurisdicción de la ley por la puerta de atrás, no por enfrente, sino se nos ha metido una ley dándonos vueltitas, casi como cuando le daban a uno vueltas para quebrar la piñata, y para que nunca la quebraras, pues allá andaba uno todo borracho porque
te daban vueltas y vueltas. Y así fue la religión. Ujú. Nos dio vueltas y vueltas y vueltas para llevarnos a la ley, donde nunca fue para nosotros. Por la puerta de atrás se nos introdujo a la ley. Saludos, estimada prima Rosa Zavala. Hasta por allá, hasta a Milton o Walla Walla, por allá está. Por eso es muy importante entender esta causa, esta realidad. Por la puerta de atrás, wow, nos dice, bueno, aunque no sean judíos, la ley sigue operando como un estándar de juicio para ti. Pero esto es una irregularidad jurídica. No se puede juzgar a alguien bajo un código penal que no es aplicable. Si la ley fue un contrato de gestión diseñado específicamente para regular el pecado en Israel. En Israel. Es fundamental que entendamos esto. Y ese contrato llegó a su fin administrativo en la cruz, tal como lo establece Romanos 10:4. Entonces el creyente de hoy vive en una realidad postjurídica respecto al Sinaí. Ya no estamos en la oficina del registro de la ley, estamos en la mesa, de herederos, de una herencia eterna, estamos en la mesa sentados Amén. juntamente con Cristo. Así es. Somos parte de esa esencia de hijo. Entonces, hagamos una pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19, ¿se lo tienes? ¿Para qué? Dice, ¿para qué pues sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén. Cuando el lector comprende que el Sinaí no fue un manual de vida para el mundo, sino un instrumento de gestión para un pueblo en transición, sentirá que un peso sobrenatural se desplaza de sus hombros. La ley no era carga, era la responsabilidad solo de Israel en el tiempo distinto, bajo un contrato que ya cumplió su objetivo con Israel. Ya cumplió su objetivo. Wow. El error de la universalización, cuando el lector promedio se acerca a los textos de Pablo, suele cometer un error que podríamos llamar anacronismo administrativo. Asumimos que todo lo que Pablo dice es un principio teológico universal y eterno para todos, cuando en realidad gran parte de su argumentación es una respuesta forense a una crisis jurisdiccional específica, a un asunto con Israel. Intentar universalizar la ley es como intentar aplicar el código de tránsito. Como intentar aplicar el código de tránsito de una ciudad específica a todo el planeta. Y entendemos que
las leyes son diferentes en diferentes países. Aquí en Estados Unidos se puede dar vuelta a la derecha en verde, mientras diga ahí, puedes voltear en rojo, puedes voltear a la derecha en rojo. En ciertas ocasiones no se puede. En México a mí me dieron una infracción por voltear a la derecha en rojo sin que no viniera carro. Y es diferente las leyes en diferentes. Por eso ese código fue diseñado para regular un tráfico de calles que solo existían en esa ciudad. La religión nos ha enseñado que la ley mosaica es la base de la moralidad humana para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero observamos la narrativa de raíz. El propósito de la ley no era elevar la moralidad universal, sino gestionar el pecado dentro de un pueblo pactual. La ley fue un acuerdo de convivencia para Israel, exclusivamente para Israel. Cuando el cristianismo toma este contrato y lo proyecta sobre el gentil, crea una categoría que no existe en el expediente divino, ni existe en la narrativa bíblica. Hace al gentil, al resto de la humanidad. La religión logra dos cosas que mantienen al creyente en un estado de hacer para recibir o hacer para una aceptación de parte de Dios, tal como hacía Israel con la ley. Por eso vemos a mucha gente caminando de rodilla por muchos lugares, porque tratan de ganarse el favor de Dios. Eso es ley. Cuando el creyente lo hace adoptar la ley, al igual que el gentil, lo mantiene en un estado de total dependencia para obtener una paternidad condicional. Una paternidad condicional. Como si su hijo no corriera el mismo ADN del padre. Como si un hijo no corriera el mismo ADN del padre. Por nosotros corre la ADN del padre. Por las venas. Por las venas corre nuestra ADN de Cristo. En una deuda permanente al elevar el código local y exclusivo para Israel a categorías de la ley universal. Todo el mundo queda entrando de falta. Si todo está falto bajo la ley, entonces se requiere un sistema que administre esa falta. La religión crea todo un mecanismo organizado con sus sistemas, confesión, penitencias o limpieza de arrepentimiento para el perdón de pecados. Como lo vemos en los evangelios. Como diría un abogado que analiza estructura de Gálatas. La ley fue un pedagogo o un tutor. Fue un tutor, la ley fue un tutor o guía con una función temporal. Una función temporal. En el derecho romano, el tutor no era el dueño de la herencia, era un administrador temporal. Un administrador temporal que tenía autoridad sobre el heredero menor de edad hasta que llegara el tiempo estipulado por el padre. El error de la universalidad
es tratar al tutor como si fuera el padre. La religión quiere que sigamos bajo la tutoría, la autoridad de un tutor. La ley, cuando la herencia ya ha sido entregada, jurídicamente el tutor pierde toda jurisdicción y en el momento en que el heredero alcanza la mayoría de edad, interviene vivir bajo autoridad del tutor. Es una anulación voluntaria de estatutos de hijo, Pablo, con la precisión de un abogado que conoce bien el procedimiento, insiste en que el pecado no se imputa donde no hay ley. Saludo, estimado Moisés Munibe Contreras. Si es de que el pecado no se imputa donde no hay ley. Pablo no afirma que antes de la ley no existía el pecado, afirma algo más preciso. No existía imputación. El pecado podría estar presente como existente, pero no como expediente jurídico formal. Si es de que esta diferencia es decisiva. Una cosa es la existencia de una condición, otra distinta es la existencia de una acusación legalmente contabilizable. Si el gentil no estaba bajo el pacto del Sinaí, no tenía un libro de contabilidad abierto ante el tribunal divino de ese contrato. La universalización es el mecanismo que abre el libro de contabilidad para todo el mundo. Es la forma en que la religión reinstala el sistema de gestión de pecado que Cristo vino a declarar como concluido. Si tú te ves a ti mismo como un pecador que necesita ser limpiado constantemente, es porque estás aceptando la jurisdicción de un contrato que nunca fue diseñado para ti, nunca fue para nosotros. Y de pensar que así vivimos tantos años. Vivimos por mucho tiempo. La propia argumentación de Pablo refuerza esta distinción cuando declara lo que hemos estado leyendo por muchos días, donde declara, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No dice que donde no hay ley, tampoco hay pecado. La ley, transgresión, pertenece al lenguaje del tribunal. Requiere una norma previamente establecida, una jurisdicción activa, una acusación posible. Sin ley puede existir conducta. Lo que no puede existir es transgresión legal. Wow. ¿Algo más que quieras aportar? Híjole, pues son enseñanzas muy profundas, pero muy claras, y creo que si ponemos atención y nos enfocamos nuestra mente a entenderlo, a comprenderlo, se nos abre un panorama, o sea que nuestra vista deja de ser tan corta y se extiende. Podemos ver en dónde estamos nosotros parados, qué es lo que nos ha tocado, y salir de esa vida de esclavitud, de condenación, que es perturbadora, porque no se vive plenamente feliz pensando en que le estás fallando a Dios, pensando en que si ya hiciste esto malo, tienes que cumplir.
tienes que ayunar, tienes que hacer esos actos que nos enseñan a hacer para poder llegar a tener ese favor divino, para poder estar bien delante del Señor. Mira, yo creo que no soy la única, pero vemos varias personas que tenemos callos en las rodillas donde nos la pasábamos horas. Entre más horas estés inclinado orando, eres más santo. Decía una hermana, mira, la hermana fulana dura 5 horas orando y cuando se levanta con el rostro resplandeciente. ¡Wow! Nos quedábamos perplejos. Yo quiero ser como la hermana fulana, sí, porque se le ve el rostro que le resplandece. Nomás ella se lo mira, yo nunca se lo miré. Sí. Lo único que le miraban eran unas rodillas más callosas. Sí. Pero wow, o sea, le doy gracias a Dios que aún a pesar de la edad que tengo, me ha permitido vivir esta experiencia de plenitud, que no pretendo haberla experimentado total, porque aún me falta mucho, pero es glorioso cada pasito que damos. Amén. Sí, la religión clásica tiene una habilidad casi mágica para convertir la libertad en una forma de gestión perpetua. Para lograrlo utilizan un concepto que suena muy piadoso, pero que jurídicamente es una contradicción. La idea que la ley sigue siendo nuestro tutor o guía para nuestra vida diaria, para nuestra vida diaria vigente. Para identificar esta trampa, hay una trampa que se ha metido para beneficios personales. Debemos regresar al lenguaje de Pablo en su carta a los Gálatas, donde utiliza la figura de pedagogos en el contexto legal del primer siglo. No era un padre ni un maestro, era un sirviente. Por eso es muy importante que entendemos que somos herederos. Heredero mientras era menor de edad. Su única función era asegurar que el heredero no se desviara de las normas de la casa hasta que llegara el tiempo o adultez aceptada o autorizado por el padre para recibir la herencia. Por eso vamos a Gálatas 3:25 ya para terminar. Entonces todo esto mal contado y mal leído y nos retrasó 2000 años. Sí, exacto. ¿Gálatas? Gálatas 3:25. Saludos Lucila Castro Treviño, que está mirando el en vivo. Checa, dice Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero el resultado es que, mira, pero resulta que nunca estuvimos bajo tutor, ni por línea gentil, ni por consumación, hace más de 2000 años. Pero supongamos que seguimos por la línea tradicional clásica. Aún así, no estamos bajo tutor, no estamos bajo la ley. Y esta palabra que dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, era para los judíos de aquel tiempo. Exactamente. Ya no estaban bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva legal, el tutor no tiene jurisdicción sobre el heredero. Una vez adulto, si el heredero sigue permitiendo que el tutor le dicte sus pasos, no es porque el tutor tenga autoridad, sino porque el heredero ha decidido renunciar a su mayoría de edad. Quiere seguir siendo esclavo. Y es lo que pasa. Por eso no aceptan estas enseñanzas. Mucha gente no las acepta porque a la gente le gusta seguir siendo esclavos cuando hay libertad. Cristo vino a libertar a todos.
a todos los que estaban bajo la ley. Pero nosotros nunca estuvimos ahí. Nosotros nunca necesitamos libertad, porque nunca estuvimos ahí. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No les gusta el conocimiento. No les gusta el conocimiento. Sí. Así Se es. sienten muy cómodos quedarse en la ignorancia. Sí, así es. Bueno, le avanzamos un poquito a este estudio. Nos queda para otro más, creo. Ya llegamos a 1 hora de que tenemos que retirarnos. Un gusto a los que se conectaron. ¿Quieres poner Vamos a poner un cantito más aquí de los que hemos estado realizando. Ay, tengo que no lo he puesto. Sí, a ver, ponlo por ahí. Aquí tenemos música de banda, de todo. Claro. Somos libres de pecado porque Sí. ¿por qué no vamos a ser felices? Antes de mi voz ya estaba tu amor en tu pecho ardiendo, sin tiempo y sin sol. Pensaste en nosotros con ternura y paz, y en tu corazón nos quisiste formar. Tu plan no cambió, tu mano no falló. Desde el primer día nos soñaste en amor. El propósito eterno de Dios es poner una familia. El propósito eterno de Dios es tener una familia. En el corazón del Padre nació
Bueno, llegamos al fin. Saludos a los que se conectaron. Estimado amigo Miguel Farías, saludos hasta Portland. Mi hermano Damián, saludos hasta allá por Beaverton. Estimado Pastor Ricardo, un fuerte abrazo hasta Hidalgo, Tula, Hidalgo. Estimado hermano Irving Meléndez, saludos. Rosa Zavala, saludos hasta por allá, hasta Milton, Freewater, Walla Walla, por allá por las áreas. Estimado Moisés, estimado amigo Moisés, saludos hasta Bogotá, Colombia. Un fuerte abrazo. Lucelia Castro Treviño, saludos, no sé de dónde nos ve, pero saludos. Aquí estamos. Un fuerte abrazo para todos los que se conectaron. Nos vemos el sábado para seguir avanzando en este propósito eterno. Amén. Cenen rico,